presente en tus ciudades. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. No, un placer tenerte por acá. Y bueno, desde el 2011 estás haciendo música. Zoom fue un gran éxito. Platícanos toda esa historia musical que traes. Bueno, tienes? en 2011 empecé mi proyecto de banda que era Zoom. Tuvimos mucho apoyo local y en realidad en el país era muy famoso. Muy popular. Fue en realidad lo que formó una plataforma para mí como músico y luego ya empiezo como solista. Empiezo a hacer soundtracks de películas de mi país, hice 2 soundtracks que estuve nominado a premios La Silla, que es también los premios de cine de mi país. Y también estoy ahora mismo actuando en una película que se estrena pronto, está ahora mismo estrenándose en el festival en Lincoln Center y también estar en Cannes. Y bueno, es mi primera película como protagonista y como actor. O sea que también me he desenvuelto en ese mundo del cine. En lo histriónico. Oye, y platícame. Eres compositor, arreglista, estás muy entregado a la música, pero se te da la oportunidad también de participar en la actuación. ¿Qué es realmente lo que más te mueve? No, en realidad... Muchos dicen, no, pues yo pues soy totalmente músico, pero también me gusta la actuación. ¿Tú realmente qué te gusta? No, en realidad mi pasión principal es la música, porque vengo desde pequeño con mis padres. Él fue uno de los fundadores de una banda muy famosa en mi país, que es la familia André. Así es. Entonces siempre me he visto desenvuelto en eso, hemos tenido un estudio, él es productor, entonces siempre me ha gustado la música y en realidad siempre ha formado parte de mi vida. Bien, pues a cantar, ¿vale? Chévere. El aplauso para Sergio Echenique, que lo tenemos hoy en tus ciudades. ¡Aplauso! Sé que me usas, ya lo sé, y que te ríes en mi cara. Sé que me usas por placer, cuando consigues lo que falta. Pero este cuerpo que te amó ya no conoce más este dolor. Por eso úsame, ya lo verás, que eso me basta, eso me basta. Cambias como el calendario, eres dueña de lo cotidiano. Embrújame en tu abecedario, que soy parte de tu diccionario. Cambias como el calendario, eres dueña de lo cotidiano. Embrújame en tu abecedario, que soy parte de tu diccionario. Con tu sonrisa de papel y tus preguntas de rutina, que si te amé o no te amé, que si otra chica predomina, si besa mejor que tú o si me trata como lo haces tú, si encajo con su piel, si en las noches me acaricia el pelo y juego con sus pies. Cambias como el calendario, eres dueña de lo cotidiano. Embrújame en tu abecedario, que soy parte de tu diccionario. Cambias como el calendario, eres dueña de lo cotidiano. Embrújame en tu abecedario, que soy parte de tu diccionario. Es meterme en tu cabeza, saber cuando estás triste, saber que te hace reír, que sepas que esto no es un chiste, esta rutina que me mata, que me tuerce y me arrebata. Estoy perdido en tu misterio y no sé si esto es en serio, en serio. En serio, Lo
Cambias como el calendario. Eres dueña de lo cotidiano. Dibújame en tu abecedario, que soy parte de tu diccionario. Cambias como el calendario. Eres dueña de lo cotidiano. Dibújame en tu abecedario, que soy parte de su diccionario. No, Aquí mi próximo sencillo, Quiero Conocerte. Na, 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 na. Hoy quiero conocerte y darte de mi piel, en mi brazo tenerte, entregarme a tu vaivén. Contigo nada es fácil, pero me acostumbro hasta que mañana relato la cara. Hoy quiero conocerte y darte de mi piel, en mi brazo tenerte, entregarme a tu vaivén. Contigo nada es fácil, pero me acostumbro hasta que mañana relato la cara. No prometo decirte que en tus labios me quedé, ni tampoco jurarte que este amor es para siempre. Espero que entiendas que en el amor he sufrido y sé que yo he dado mi confianza, y es por eso que no vivo en la esperanza. Tú y yo podemos ser, es tan fácil como ves. Hoy quiero conocerte y darte de mi piel, en mi brazo tenerte, entregarme a tu vaivén. Contigo nada es fácil, pero me acostumbro hasta que mañana relato la cara. Hasta que mañana relato la cara. Hasta que mañana relato la cara. Y que tus labios se pierdan con los míos, y que tu cuerpo se entregue como el mío, y que tus ojos me miren con intensidad, que no pueda quitarme esa sexualidad. Yo sé que tiene la capacidad, yo sé que tiene lo que necesito más. Yo sé que tiene lo que necesito más. Yo sé que tiene lo que necesito más. Lo que necesito más. Lo que necesito más. Hoy quiero conocerte y darte de mi piel, en mi brazo tenerte, entregarme a tu vaivén. Contigo nada es fácil, pero me acostumbro hasta que mañana relato la cara. 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 Bien, desde Santo Domingo. Ahí está, desde, bueno, Dominicana, de verdad, se les ha entregado mucho a ti y a tu familia porque sabemos que son pues muy conocidos allá en la música, y se te ha dado la oportunidad de brincar a México para poder pues tenerlo como un trampolín para hacer de tu música un éxito, hay que decirlo, internacional. Sí, no, definitivamente siempre, desde que empecé mi carrera artística, siempre me ha gustado la música mexicana y todo el mercado que tienen ustedes aquí. Y de verdad que quise traer mi propuesta hacia acá y que, bueno, espero que les guste todo lo que estoy trayendo hacia acá. Y nos vemos también el viernes en Discos Mono, que tengo el lanzamiento del disco. Los invito a todos allá, a las 8 en Roma.
Redes sociales para que estés tú reiterando ahí, estés posteando y la gente te siga y esté al pendiente de lo que estés haciendo. Bueno, mis redes sociales son @SergioChenique, @Sergio Chenique en Instagram, Twitter y Facebook, y todos mis canales YouTube y Vivo, Sergio Chenique también. Mucho éxito aquí en México y donde estés promocionando tu música. Muchísimas gracias. Aplauso para Sergio, gracias por estar en tu ciudad.